Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Alcanzar la verdadera excitación es posible una vez que hayas aprendido a nutrir tu yo sexual. Muchos terapeutas y libros de ayuda sexual le dirán que el sexo puede resumirse como fricción más fantasía. Pero las parejas que han intentado, y no han podido reavivar su deseo saben que hay más que eso. Hay algo más que falta, algo más esquivo, la sensación de verdadera excitación. Se producen 3 cambios psicológicos cuando estamos excitados. Primero, nos sentimos cautivados, absortos y perdemos el sentido del tiempo. A continuación, regresamos a un estado mental más primitivo y egoísta. Finalmente, nos sentimos bien con nosotros mismos, como si nuestras parejas realmente pudieran vernos. Las fórmulas pueden ser bastante inútiles en la búsqueda de la excitación. Pero hay ciertas reglas del corazón que puedes aprender para ayudar a cultivar las condiciones ideales para que prospere la excitación. El mensaje clave aquí es posible alcanzar la verdadera excitación una vez que hayas aprendido a nutrir tu yo sexual. Las reglas del corazón deben entenderse más de lo que deben seguirse. Existen en un reino de conexión y autenticidad genuinas. Aquí encontrarás tu yo sexual, una sensación erótica muy personal. No está marcado por la lujuria, sino por la gratitud y el asombro. El yo sexual es muy honesto, pero su vocabulario se limita principalmente a sí o no. Intentar forzar al yo sexual a convertir un no en un sí prácticamente garantizará el mal sexo. Esto es lo que le pasó a Carmen, que no podía sentir nada durante las relaciones sexuales con su esposo Scott. Se excitaba cuando se besaban en el sofá de la sala de estar. Pero una vez que se mudaron a la habitación, se obsesionó con la preocupación de que algo andaba mal en ella, y se calmó mentalmente. Lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que son responsables de su propia excitación. Así que la autora sugirió que Carmen hiciera 2 cosas para crear el ambiente para sí misma. Primero, pídele a Scott que no intente llegar a su clímax. Le preocupaba que él se enfadara si no lo hacía, lo que la hizo olvidar el momento. En segundo lugar, si se sentía excitada cuando estaban en el sofá, intente quedarse en el sofá. La semana siguiente, Carmen informó que su sexo en el sofá era más erótico. Pero seguía afligida. Confesó que se dio los orgasmos al revés, en la bañera, con el clítoris bajo el chorro de agua. La autora le dijo que no estaba haciendo nada malo. Pero la creencia de que estaba dañada había ganado mucho poder a lo largo de los años. Para que su yo sexual fuera feliz, necesitaba aceptación. Tranquilizada, Carmen tuvo un orgasmo por primera vez con las manos unas semanas después. Y durante las relaciones sexuales con Scott, pudo conservar su excitación y, finalmente, alcanzar el clímax en los brazos de su esposo. El sexo nunca debe sentirse como un trabajo. Otra regla del corazón es que el yo sexual nunca crece. Es vulnerable y egoísta, no puede ocultar sus sentimientos ni fingir. Una vez que aceptemos el hecho de que nuestro yo sexual es como un niño, podremos entender mejor nuestros dilemas sexuales. Tomemos un problema común que el autor suele presentar a sus clientes. Uno de los miembros de la pareja, por ejemplo, el esposo, afirma que no sabe cómo darle placer a su esposa. No importa cuánto se esfuerce, sus esfuerzos siempre reciben críticas. Mientras tanto, la esposa responde que el problema no es su sensibilidad, sino su falta de pasión. La falta de pasión suele ser un código para carecer de algo más, un tipo de egoísmo sexual. Cuando nuestras parejas obtienen egoístamente el placer sexual de estar con nosotros, eso es lo que realmente nos da placer a la mayoría de nosotros. Nuestro yo sexual quiere ser violado y adorado, no que lo atiendan por un sentido de obligación. Piénsalo, sí. Conseguir que te libere parece un trabajo para tu pareja, no te perderás en el momento. Eso no quiere decir que ser generoso en la cama sea algo malo, simplemente no es especialmente erótico por sí solo. El mensaje clave aquí es, el sexo nunca debe sentirse como un trabajo.
No es sorprendente que muchas personas digan que su parte favorita del sexo es el momento en que su pareja llega al clímax. Verlos perder el control se siente poderoso, y el juego de poder es otra cosa que nos encanta a nuestro yo sexual. Desafortunadamente, los sentimientos de vergüenza a menudo se interponen en nuestro disfrute. Tomemos como ejemplo a Jill, que estaba profundamente avergonzada de la fantasía que usó para llegar al clímax durante las relaciones sexuales con su esposo Peter. Cada vez que perdía la excitación, se sentía muy mal por ello, y luego fantaseaba con que un hombre malvado la encerrara. No podía verlo, pero sabía que él siempre la estaba mirando. Esta fantasía haría que Jill tuviera un orgasmo sin falta, pero siempre la dejaba perturbada. Después de una discusión, ella y la autora se dieron cuenta de que su fantasía tenía que ver con la atención. Probablemente fue el resultado de sentirnos abandonados cuando éramos niños. Nuestras mentes a menudo convierten el trauma en fantasía sexual como una forma de suavizar el dolor. La fantasía en sí misma no era el problema de Jill, era el hecho de que se castigaba a sí misma de una manera antinatural cada vez que perdía la excitación. La terapia sexual, como le dijo la autora a Jill, consiste en abrazar lo que ya parece fácil y natural, no pretende presionarnos. Entonces, en lugar de obligarse a llegar al clímax con una fantasía que la molestaba, le sugirió que tratara de ser amable con su yo sexual si su excitación disminuía. La semana siguiente, Jill y Peter tuvieron un sexo maravilloso, sexo que no parecía trabajo. Cuando perdió la excitación, decidió no preocuparse y dejar que Peter fuera lo primero. Luego, se dio un orgasmo. Seguía usando su fantasía, pero ahora que entendió sus orígenes, pudo disfrutarla. Las mujeres necesitan sentirse perseguidas para sentirse deseadas. Se pueden hacer muchas excepciones a cualquier generalización sobre el deseo masculino o femenino. Pero el autor ha descubierto que las diferencias eróticas entre hombres y mujeres todavía causan muchos problemas a las parejas heterosexuales. Cuando Rob y Melissa se casaron por primera vez, no pudo apartar sus manos de ella. Pero luego, dejó de iniciar el sexo. Aunque Rob afirmó que siempre estaba listo y dispuesto, Melissa sentía que ya no la quería. Otra regla del corazón es que las mujeres quieren sentirse deseadas. Es por eso que la mayoría de las mujeres prefieren que los hombres sean los que suelen iniciar. Pero esto no le pareció justo a Rob. No entendía por qué Melissa no podía ser la que iniciara. El mensaje clave aquí es, las mujeres necesitan sentirse perseguidas para sentirse deseadas. El autor decidió utilizar un ejemplo inusual para ilustrar esta regla del corazón de Rob, los preliminares con ratas. Una rata hembra muestra su parte trasera a una rata macho. Él corre detrás de ella durante un tiempo, hasta que ella decide que ya la ha perseguido lo suficiente y deja que se quede con ella. Al igual que la rata hembra, a Melissa le gustaba que la persiguieran porque significaba que Rob estaba muy interesado. Finalmente, todo funcionó para Rob. Este es un problema que afecta a muchos matrimonios. Una vez que el esposo se siente seguro, deja de perseguir a su esposa. Entonces, aparte de describir los preliminares de las ratas, ¿cómo pueden las mujeres conseguir que sus parejas de larga data las persigan? Muchos libros sobre sexo recomiendan que las mujeres estén menos disponibles para sus maridos o introduzcan algún otro elemento de incertidumbre. Sin embargo, en lugar de recurrir a la manipulación, la autora sugiere que la mujer simplemente eduque a su pareja masculina sobre su necesidad de sentirse deseada. Luego, puede decidir si está dispuesto a esforzarse y, si no, puede afrontar las consecuencias. Perseguir a una mujer hasta el dormitorio no siempre es necesario. Una técnica llamada cocción a fuego lento es una forma eficaz de mantener un buen clima erótico en una relación. Cocinar a fuego lento es cuando te tomas un momento rápido para emocionarte con tu pareja, incluso si el sexo no es una posibilidad práctica. No debe ser una actividad intensa, piense en un abrazo sensual que los deje a ambos entusiasmados. Es diferente a abrazar, que tiende a neutralizar la energía erótica. Si bien cualquiera puede cocer a fuego lento a su pareja,
en las relaciones heterosexuales, lo ideal es que el hombre cocine a fuego lento a la mujer con más frecuencia. Agarrarla apasionadamente demuestra su deseo. Y no te preocupes si es frustrante, un poco de frustración sexual es algo bueno. Identificar los nudos sexuales brinda a las parejas la oportunidad de volver a conectarse y probar un nuevo enfoque. Muchas personas asumen que la respuesta sexual masculina es automática. Y si bien es cierto que la mayoría de los hombres se excitan rápidamente si ven un cuerpo atractivo, los sentimientos eróticos de un hombre son más complicados en el contexto de una relación. David fue enviado solo a la oficina del autor por su esposa, Gwen. El problema era que, como Rob, había dejado de iniciar relaciones sexuales. Pero no fue por falta de idea ni por protesta. En cambio, sintió que había una fuerza misteriosa que lo bloqueaba. Todavía se sentía atraído físicamente por Gwen, y normalmente planeaba iniciar relaciones sexuales cuando ambos llegaran a casa del trabajo. Pero, según David, por la noche, Gwen normalmente se quejaba de algo. Cansado de un largo día, terminaría excluyéndola mentalmente. De hecho, el problema comenzó cuando David y Gwen se mudaron juntos por primera vez. Lo que sucedió después fue un ejemplo de un nudo sexual, una situación que surge cuando nuestro yo sexual no responde de la manera que queremos que lo haga, y reaccionamos de manera que empeora las cosas. El mensaje clave aquí es, identificar los nudos sexuales brinda a las parejas la oportunidad de volver a conectarse y probar un nuevo enfoque. El nudo sexual de Gwen y David fue así: cuando empezaron a vivir juntos, Gwen comenzó a criticar más a David. Esto hizo que no se sintiera aceptado, pero respondió fingiendo confianza y esperando a que pasaran sus sentimientos heridos. Luego, a medida que la desaprobación se hizo constante, comenzó a retirarse. Esto enfureció a Gwen, por lo que lo criticó más. Como resultado, David se retiró aún más, lo que hizo que Gwen asumiera que David ya no la deseaba. ¿Recuerdas cómo las mujeres necesitan sentirse especialmente deseadas? Bueno, el yo sexual de un hombre se nutre cuando se siente seguro y bienvenido. Desafortunadamente, cuando una mujer ya no se siente deseada, deja de darle señales a su pareja de que es bienvenida. Cuando David llegó a la oficina del autor, él y Gwen estaban muy unidos en la peor etapa de su relación sexual, no se sentía bienvenido con Gwen, por lo que ya no la deseaba. Al darse cuenta de esto, Gwen se volvió loca y se enfadó con él. Entonces realmente ya no la deseaba. Cuando las mujeres critican, a menudo es porque se sienten ignoradas y, por lo tanto, solas. Así que si David quería que Gwen dejara de criticarlo, el autor le recomendó que dejara de huir y la escuchara. David estuvo de acuerdo, y su relación mejoró. Descubrió que él y Gwen tenían mucho de qué hablar, y ella no insistió en los defectos de David. Pero aún así no iniciaba el sexo. En los siguientes parpadeos, descubriremos por qué. Cuando cada miembro de la pareja se mantiene firme, puede lidiar con la incertidumbre del cambio en su relación. Finalmente, Gwen conoció al autor sin David y proporcionó algunos antecedentes de su historia. Cuando se conocieron, David rebosaba de entusiasmo. Siempre hacía que Gwen se sintiera especial. Pero una vez que empezaron a vivir juntos, su actitud hacia ella cambió de arrebatado a distante. Gwen se preguntó si David podría tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TAA. Las personas con esta afección tienen dificultades para concentrarse en cosas que no son emocionantes de inmediato. La próxima vez que David visitó al autor solo, revisó una lista de verificación para el TAA. Sus síntomas de falta de atención aseguraron el diagnóstico. Una vez que David comenzó el tratamiento para el TAA, se sintió más feliz y ansioso por volver a conectarse con su esposa, pero ahora Gwen parecía deprimida. A veces esto ocurre con las parejas. Uno de los miembros de la pareja cambia de manera positiva y luego el otro se aleja, ya sea porque ha habido demasiados cambios o porque no ha habido suficientes. El mensaje clave aquí es, cuando cada socio se mantiene firme,
puede lidiar con la incertidumbre del cambio en su relación. Cuando Gwen y David visitaron juntos al autor, ella le dio las gracias por ayudar a David, pero lamentó que él siguiera sin prestar la atención que ella necesitaba. Incluso tomando medicamentos, no parecía capaz de mostrar amor en los pequeños detalles, como limpiar sus residuos. Estaba cansada de sentirse como su madre. Sin embargo, el autor tenía esperanzas. Gwen y David estaban empezando a mantenerse firmes. Abogaron por sus propias necesidades frente a su pareja. En ese momento, el autor les preguntó sobre el sexo. David confesó que sus preliminares siempre se sintieron un poco apresuradas. Gwen admitió que se apresuró porque le preocupaba que perdiera la concentración. David le aseguró a Gwen que no iría a ninguna parte, todo lo que quería hacer era disfrutar de ella, si ella se lo permitía. Pero Gwen no estaba segura de poder hacerlo, tenía miedo de volver a caer en la desilusión. El autor observó que David había aprendido a diferenciar. Es decir, había desarrollado un fuerte sentido de sí mismo como individuo, y podía manejar los conflictos sin apoyarse en la aprobación de Gwen. Quizá ahora era el turno de Gwen de aprender a hacerlo. La autora sugirió que Gwen se sentara con su sensación de miedo y viera cómo le fue. Gwen estuvo de acuerdo, y ese día marcó un cambio importante para ella. Se dio cuenta de que la desilusión era solo un sentimiento, no significaba que fuera el fin del mundo. También aprendió que sufrir juntos a veces puede conducir a la felicidad, si cada uno de los miembros de la pareja se mantiene firme. Los sentimientos eróticos regresan cuando las parejas se sienten merecedoras del amor del otro. Sarina y Jo, una pareja de lesbianas de unos 50 años, se habían reunido con el autor al principio de su relación, y él las había ayudado a resolver un pequeño problema. Ahora, muchos años después de casarse y tener hijos, regresaron. Finalmente tenían el nido vacío y Sarina había perdido todo interés en el sexo. Según Jo, esto no era más que una nueva etapa del impulso sexual pasivo-agresivo de Sarina. Si planeaban una escapada de fin de semana, por ejemplo, Sarina se pelearía el día en que se iban a ir. Entonces, no le interesaría el sexo durante todo el viaje. A veces, las parejas experimentan una pequeña interrupción en sus vidas eróticas, y solo necesitan una puesta a punto rápida. Los terapeutas se refieren a esto como el tratamiento de una causa inmediata. Sin embargo, a menudo hay una causa remota muy arraigada que seguirá causando problemas hasta que se cure. Este fue el caso de Sarina y Jo. El mensaje clave aquí es: los sentimientos eróticos regresan cuando las parejas se sienten merecedoras del amor del otro. Las causas remotas se manifiestan cuando las personas, inconscientemente, intentan que sus parejas se unan a ellas en una recreación, un drama de su infancia que no entienden del todo. Sarina, que había sufrido el abandono de sus padres, estaba recreando ese abandono con Jo. Cuando Jo expresaba su amor por Sarina, Sarina respondía con frialdad, como si estuviera tratando de convencer a Jo de que no era digna de ser amada. Mientras tanto, la madre de Jo había sido fría con ella, así que Jo estaba recreando esa dinámica. La causa remota fue que ambas mujeres nunca supieron realmente que merecían sentirse queridas. Así que el autor sugirió una técnica de atención plena llamada enfoque sensorial, en la que se desnudaban y se tocaban por turnos. No habría expectativas de dar o recibir placer, no se les exigía que sintieran nada que no sintieran realmente. Al lanzar una moneda, Sarina se acostaría en la cama y Jo la tocaría primero. Empezó a los pies de Sarina. Sarina se dio cuenta de que sentía una profunda tristeza. Jo besó los dedos de los pies de Sarina, como para instarla a que levantara los pies y siguiera la sensación. Sarina se dejó llevar por la corriente de la tristeza, confiando en que Jo la mantendría a flote. Jo, por su parte, se excitaba un poco. Cuando pasó, se sintió tranquila y feliz. A Sarina le preocupaba que Jo se estuviera cansando. Jo susurró: «Sigue así, Sarina».
Escuchar su nombre hizo que Sarina se sintiera emocionada. Podía sentir intensamente el amor y la atención de Jo. Finalmente, el río de tristeza de Sarina desembocó en un gran lago. Se imaginó rodando por la exuberante hierba junto al lago con Jo. Sarina sintió la excitación de Jo, también se excitó y se entregó a Jo. El buen sexo en una relación consiste en prestar atención, sin juzgar, al momento erótico. Haces esto cuando eres un buen padre para tu yo sexual, ofreciéndole paciencia, amabilidad y aceptación.